lo que está establecido en tu palabra. Y el Señor me despertaba como a la 1:30 de la mañana y me daba palabra. Y me dijo: mujer, permanece vigilante. Pero yo le decía: ¿y vigilante de qué, Señor? ¿De qué voy a estar vigilante? Y solo se me vino a mi pensamiento los vigilantes, los señores que vigilan. Le digo yo: pero esto es un trabajo de hombre. Pero me dijo: mujer, mantente vigilante, permanece vigilante. Y vamos a ver, de acuerdo a la palabra, qué es estar vigilante, no como una función de un varón o de una mujer que va a estar vigilando a su marido, que va a estar vigilando a sus hijos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas ahí? No, es otra clase de vigilancia que el Señor nos manda en su palabra. Mira el tema: mujer, permanece vigilante. ¿Cuántas mujeres de Dios habemos aquí en esta tarde? Ahora yo le digo: mujer, permanezca vigilante. Amén. Habacuc 2:1 en la Nueva Traducción Viviente. Esa es una versión que yo escogí. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Pero vamos a ver que no es quejarse de esa forma como usted se imaginó. Ya sé, Señor, ya tengo una queja para ti. No me refiero a eso. Vamos a ver conforme a la palabra. ¿Por qué a veces nosotros no obtenemos victorias en el Señor? A veces hay victorias, a veces hay derrotas. Y usted dice: pero ¿por qué hay derrota en mi casa? ¿Por qué el Señor no nos ha hecho mujeres de derrota? Nos ha hecho hijas de victoria, hijas con victoria. Amén. Porque de nuestro lado está el Señor Jesús con nosotros. Subiré a la torre y vigilaré y montaré guardia allí. Miramos en la introducción, dice: para permanecer vigilante debemos primero conocer quiénes son nuestros enemigos y contra quién nos vamos a enfrentar. Mire, tenemos que tener primero, para estar vigilante desde la torre de vigilancia, saber quiénes, conocer usted quiénes son sus enemigos. No es el vecino, no es aquel que le hizo daño. Eso no son los enemigos, sino contra aquellas potestades, aquellos enemigos de Dios que atacan a su vida para que nosotros estemos en derrotas. El Señor no nos ha llamado a estar en derrotas, sino solamente de ir de victoria en victoria. Tenemos que saber contra quién nos enfrentamos. Jesucristo nos dice a través de su palabra que nosotras somos más que vencedores. Amén. ¿Cuántas lo creen así? Repita conmigo: somos más que vencedoras. Ahora, ¿por qué ha habido derrotas muchas veces en nuestra vida? Así es la pregunta. ¿Por qué? Si del Señor lo dice y yo lo creo, pero ¿por qué en momentos en nuestro transitar como mujeres de Dios han habido también fracasos, han habido derrotas? Pero en el caminar, ahí usted siente desmayar. Cuando se afrentan los problemas, usted siente que ya no tiene fuerzas y usted se da por vencida. Y usted dice: ya no más. Me aconteció X problema, ya no más puedo con este problema. Es más grande mi problema. No, es más grande el Dios que nosotros tenemos. Lo que pasa es que nosotros hacemos más grande el problema. Pero tenemos a Jehová de los ejércitos de nuestro lado. Amén. Entonces nosotros somos más que vencedoras en Cristo Jesús. Pero ¿por qué hay derrotas como mujeres de Dios? ¿Por qué? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué me siento fracasada? ¿Por qué siento que ya no más? Ya hasta aquí y yo me voy, me regreso. No, hay que seguir adelante. ¿Sabe por qué muchas veces ha habido derrota?
porque nuestra mirada la depositamos en el hombre, esperando de la persona o del que nos va a dar una solución según nosotros. Nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo Jesús. ¿Usted quiere tener victoria? Fije su mirada. ¿Pero dónde? En la torre de vigilancia. Permanezca vigilante a seguir al blanco. No mire hacia abajo a lo terrenal. Miremos al que nos dio el llamamiento, al que nos ha dado esa victoria, porque Él venció. Cristo pasó. Dice que hubo un tiempo que Él lloró lágrimas y dice que eran como gotas de sangre. Pasó un tiempo de tribulación, pasó un tiempo de agonía, como muchas veces nosotros hemos pasado esos tiempos, ¿verdad? Pero el Señor venció, y si el Señor venció, nosotros también como hijas de Dios tenemos ese ejemplo de parte de Él. Entonces, si Él venció en la cruz y derrotó a la muerte y le dijo: muerte, yo soy tu muerte. El Señor nos ha dado la victoria ya. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar amedrentadas si Él ya venció y nosotros vamos a vencer? Pero ¿por qué también nosotros hemos desfallecido y hemos estado en derrotas? ¿Sabe por qué? Porque no hemos sabido contra quién pelear y peleamos al que se nos ponga enfrente. Ah, tú me hiciste daño. Ah, pues con vos me voy a desquitar. O usted le hicieron daño en su trabajo y llega a su casa y usted se las quiere desquitar con medio mundo, hasta con el chuchito que la salió a recibir. ¿Por qué? Y usted dice: pero no, ya no quiero nada con el Señor, ya no quiero esto, ya hasta aquí llegué. No, no sienta esa derrota, no sienta que usted está vencida. Y dice también: hay que descubrir las obras del maligno. En Efesios 6:11 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, mira, sino contra las artimañas del enemigo. Día a día. Entonces, ¿de qué tiene que estar permanente usted vigilando? De las artimañas. Pero usted debe de conocer cuáles son. Debemos de ser mujeres diestras. Pero ¿diestras de qué? ¿Con razonamiento humano? ¿Con nuestras propias armas humanas? No. ¿Diestras con qué? ¿Con qué usted va a derrotar al enemigo cuando venga? Amén. No me dejaron ni terminar. Están bien adiestradas en la palabra, hermanas. Eso le agrada al Señor, que estemos. El enemigo le dice: tú estás enferma. No, el Señor llevó toda enfermedad y por las llagas de Él nosotros fuimos curados. Contrarreste al enemigo. Pero ¿dónde debe de contrarrestar? Donde usted tiene que estar permanente en vigilancia. Usted abre un poquito puerta o aportilla el vallado, el enemigo por ahí se va a meter. Entonces van a venir dificultades, van a venir cosas que la van a hacer que usted retroceda en el caminar del Señor. Ese es el propósito del enemigo, que usted se retroceda y no lo lleve a una victoria segura. Amén. En Efesios, vamos a ir más adelante, 12 y 13, y yo escribí aquí: Dios no nos quiere ver en ese estado de derrota. Nosotros debemos de pararnos en la brecha como hijas de Dios, como mujeres de Dios. Tenemos que pararnos en la brecha, hermanas. ¿Pero dónde? Si permanecemos vigilantes en la torre de vigilancia, como dice Habacuc. Mire, yo leía ese versículo y digo yo: estamos en el año de la revelación, amén. Y yo le dije: bueno, Señor, se proclamó año de revelación. Yo quiero ver qué tiene debajo de la palabra, qué hay debajo de la letra. Yo quiero que me reveles qué dice ahí estar parado en una torre vigilando. ¿Vigilando el qué? ¿De quién? De eso, del enemigo, de todas las acechanzas de él. Pero nosotros debemos pararnos en la brecha y decir:
hasta aquí nomás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muro para nuestros hijos. Si usted se para en la brecha y viene el enemigo contra usted, ¿a dónde va a recibir los golpes? ¿Quién va a recibir los golpes? Nosotras como hijas de Dios, como mujeres de Dios. Pero si usted vence al enemigo, ya el enemigo no va a poder tocar sus hijos. Pero si a usted la derrota el enemigo, se va a ir contra sus hijos. Y el Señor me daba esa palabra: lo que los padres no han podido vencer, les tocará pelear a sus hijos las mismas batallas. Y yo he estado inquietándome el Señor con eso en mi corazón. Lo que no pudieron vencer los padres, los hijos. ¿Pero por qué? Y le digo yo, ¿pero por qué? Porque eso va de generación en generación. Si usted no derrota al enemigo en esas áreas que usted sabe cuáles son, cada uno nos conocemos. Cada una de nosotros sabemos de qué pie renqueamos, por dónde se puede colar el enemigo. Entonces, si nosotros no vencemos esas áreas, y nuestros hijos van a pelear las mismas áreas, van a batallar con el mismo pecado, y se va a repetir una y otra vez en nuestras vidas. No me quiero adelantar al tema, pero bueno. Dice, tenemos que saber que no vamos solas. El Señor pelea por nosotros, el Señor está con nosotros. Las batallas son aquellas a las cuales nosotros nos enfrentamos día a día, hermano. Nos enfrentamos todos los días de nuestra vida, mire. Y son batallas, vamos a ver bien. Batallas son aquellas a las cuales nos enfrentamos internamente y que no son visibles en nuestro interior. Ahí me copiaron mal ahí. Ahí el hermano que me ayudó a escribir le faltó ahí. Son aquellas batallas que no son visibles en nuestras vidas, porque usted conoce su interior. Dios conoce su corazón y usted puede estar alegre. Usted puede decir, no, yo estoy en victoria. ¿Cómo está, hermana? En victoria. ¿Cómo está? En victoria. Pero usted sabe que por dentro no es así, que usted siente que está derrotada. Lo que pasa es que a veces se nos dice, diga que está en victoria. Estamos en victoria. Sí, lo que confesamos con nuestros labios, eso será. Pero también debemos de ser sinceros. Si usted no le está yendo bien, hermano, usted párese en la brecha y dígale, Padre, estoy en una lucha que no ha sido fácil, pero sé que con la ayuda tuya, tú me vas a hacer que yo logre obtener mi victoria. Estas batallas internas que nos enfrentamos no son visibles, solo usted las conoce, solo yo las conozco. Pero vamos a ver más adelante. Dice, hay batallas, dice que en esas batallas nosotros podemos obtener, en la siguiente filmina, podemos obtener victoria o derrotas. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo está su condición actual? ¿Cómo estamos hoy a esta fecha? ¿Estamos en victoria o estamos en derrota? Para los hijos de Dios no estamos en derrota, pero si usted todavía batalla con esa lucha interna que tiene en su corazón de unos pecados que vamos a ver más adelante, entonces ahí mire, a través de la palabra nosotros vamos a ir identificando contra quiénes vamos a pelear. Ahora ya no vamos a pelear a la deriva. Yo no sé ni con quién peleo, pastora, pero yo me doy en la torre con todos. No, hoy vamos a saber contra quiénes vamos a pelear. Vamos a obtener victoria o derrota. Ahora, número 1, tengo 2 puntos. Punto número 1, ¿contra qué te enfrentas? Es lo primero que usted, parada en la brecha y usted dice, ok, ¿contra quién me voy a enfrentar? ¿Contra quién?
Pero contra esa persona eso lo que vamos a ver, esos pecados ancestrales que nosotros estamos en esa lucha interna todos los días, porque todos los días pecamos, hermanas. Pero tenemos la ventaja que el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Nadie está exento a pecar. Todas, hermana, aquí no me diga, Santa Teresa está aquí, nunca ha pecado. No, todas hemos pecado. Todas tenemos batallas a diario. Es por eso que Dios es tan fiel, fíjese. Y es por eso que dice que Él renueva cada mañana sus misericordias, porque sabe que a diario, hermanas, a diario pecamos con nuestro pensamiento, pecamos en nuestro caminar, pecamos como hablamos, como actuamos, de todas maneras. Pero la ventaja es que usted al acostarse, usted dígale: Padre, te pido perdón por los pecados de hoy, no me los tomes en cuenta. Y en la mañana usted levanta y dígale: Señor, aquí vengo por una nueva misericordia. ¿Sabe por qué? Porque si usted no pide por misericordia, va a ser derrotada toda la vida. Vuelva a agarrar ánimo, vuelva a agarrar esa fuerza, esa fortaleza en el Señor, y vuélvase a levantar y dígale: ok, hoy empieza un nuevo día, una nueva oportunidad en Dios. Amén. Para que nuestros hijos no tampoco vayan a pelear contra esas áreas. Dice: pidamos nosotros sabiduría al Espíritu Santo. Él será el que nos guiará a toda verdad, para que haya una victoria segura en su vida. Con la Filmina vamos a ver los pecados personales. Hoy sí, haga sus anotaciones y escriba ahí, y usted va a ir a identificar. Vamos a salir hoy sabiendo contra quién vamos a pelear. Pero hay que permanecer, ¿dónde? Vigilante. Tenemos que permanecer vigilante. Mis hermanos, ¿me ayudan, por favor? Pecados personales: la desobediencia y la rebeldía. Mire, pecados, ya esos usted los conoce, yo no voy a profundizar, perdón. Ahora los pecados familiares. ¿Cuáles son los pecados familiares? Fornicación, adulterio, inconstancia, ociosidad e indiferencia. Haga sus anotaciones o tómele una imagen con su celular a la Filmina, y no sé si estamos grabando en vivo. Sí, bueno, o usted va a dar un repaso ahí. Si algo se le quedó como con una duda o pendiente, usted vaya y haga sus repasos. Ahora, los pecados capitales: soberbia, gula, avaricia, pereza, la ira, la envidia y la lujuria. Esos son los pecados capitales. Usted ha escuchado, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados capitales? Son 7. Ahí está, mire: soberbia, gula, avaricia, la pereza, ira, envidias y lujurias. Cada uno de estos son esas luchas con las cuales nosotros peleamos todos los días, hasta que el Señor venga. Pero por eso nos estamos limpiando todos los días. Por eso nuestras vestiduras tienen que estar limpias todos los días y luchar. Peleé contra este pecado: pecado de soberbia, pecado de pereza. Mira, hasta la pereza. Dice que hasta la pereza cansa. Sí, cuando uno está sin hacer nada. ¿Cierto o no es cierto? Usted pasó un día relax en su casa y usted, hasta de eso nos cansamos, a veces de no hacer nada. La pereza es un pecado. Y a veces nosotros, la ociosidad, cuando estamos ociosos, póngase a hacer aunque sea crochet, para que estemos nosotros entretenidas en hacer algo, pasteles, no qué sé yo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra lucha, contra eso nos enfrentamos. Pecados corporativos: la rebelión, la murmuración, los pleitos. Mire, pleitos. Esos son pecados
corporativos, que nosotros peleamos día con día, hermano. Nuestro pleito no debe ser en nuestra casa con el esposo, con el hijo, con la suegra, con los familiares. No, nos enfrentamos a esto, a pleitos que el enemigo provoca. Esas son las cosas. Pero ¿dónde tenemos que enfrentarnos? Si permanecemos como mujeres de Dios, vigilantes a eso. Me está pasando esto. Bueno, voy a ir a orar. O voy a pedirle al Señor que me revele qué es, por qué me está aconteciendo esto en mi vida. Pecados corporativos, dijimos: rebelión, murmuración, pleitos, irreverencia, infidelidad, insujeción, inmoralidad sexual. Ahora, los pecados nacionales o pecados territoriales. Contra eso vamos a pelear. Hoy sí vamos a saber contra qué nos estamos enfrentando, para que nuestros hijos no les toque enfrentar lo mismo. Hay que vencerlos. Nosotros tenemos que vencerlos a ellos y no ellos que nos venzan a nosotros. Amén. Pecados nacionales o territoriales. Vamos con la Filmina, sí. Violencia, perversión sexual, ateísmo, idolatría, vicios. Yo no voy a profundizar en cada uno de ustedes. Si usted tiene, se me escapa la palabra, si usted tiene una duda o dice, ¿qué es una inmoralidad sexual, pastora? O ¿qué es una perversión sexual? No sé yo de eso, fíjese. Entonces vaya, investigue en el diccionario qué es perversión sexual, o en el celular, en Google, y escriba ahí la palabra qué es, porque no quiero profundizar en eso, sino yo solo se los estoy dando a conocer contra qué usted va a pelear. Violencia, ¿por qué son pecados nacionales o territoriales? Porque abarca toda una nación, abarca todo un territorio. Nosotros oramos por Honduras, amén, oramos por Honduras, oramos por nuestras autoridades, pero no oramos, dice, no sabemos pedir bien. Ahora sí vamos a saber pedir bien, porque habla ahí de violencia. Es un pecado territorial, un pecado nacional, porque hay mucha violencia en nuestro país, porque como hijas de Dios no estamos permaneciendo vigilante. ¿A qué? A todos estos acontecimientos. Violencias en sus casas, violencia intrafamiliar, violencia con sus hijos. Todo eso, ahora sí, ahora por medio de la palabra, de la revelación de la palabra, va usted a decir, hoy sí yo sé contra quién o contra qué me voy a enfrentar. ¿Con qué cosas te ha tocado pelear a ti? ¿Con qué cosas me ha tocado pelear? Usted conoce, Dios conoce su corazón y Él sabe cuál es la lucha interna que usted tiene en su alma. Él sabe, y sabe la buena noticia, que Él está de nuestro lado, que no estamos solas. Somos mujeres fortalecidas en Dios, no estamos solas. Usted no se sienta derrotada y diga, yo creo que ya ni el Señor está conmigo. No, el Señor está con usted. Amén, amén. Dele ese aplauso al Señor. Sea Él toda honra. Ya, bueno. ¿Con qué cosas le ha tocado pelear? No contra su esposo, no contra sus hijos, no contra su vecina. Ahora usted va a saber contra quién va a enfrentarse, contra quién va a pelear. Número 2, paso número 2, solo traje 2, ¿verdad? Solo traje punto número 1, punto número 2 y nos vamos. Voy a procurar que nos vayamos antes de la hora. Siembra y cosecha. Hay una imagen ahí también. Dice Gálatas, antes de esa, por favor, Gálatas. Dice, no se engañen,
ustedes mismos, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, eso se cosecha. Entonces, para que usted como mujer de Dios permanezca vigilante, debe de conocer, número uno, contra qué nos enfrentamos. Y número dos, siembra y cosecha. ¿Cuál fue su siembra? ¿Cuál va a ser su cosecha? Mire, cuando yo leía esto, yo le decía al Señor, ahora entiendo por qué el Señor guardó nuestro vientre. ¿Sabe por qué? Porque dentro de su vientre usted fue santificada. Su vientre fue santificado. Entonces, ¿qué viene ahí? Una nueva vida. Viene una nueva generación. Pero su vientre tiene que estar purificado de todos esos pecados. Porque si hasta el día de hoy esos pecados nos alcanzaron, ahora tenemos la dicha de que el Señor perdonó todos nuestros pecados. Porque Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados, para que nuestra simiente ahora sea una simiente santa. Amén. Mire, yo me deleitaba con esta palabra y dice siembra y cosecha. Gálatas 6:7 en la versión, yo escogí la versión Dios habla hoy. Porque esto, hermano, esto el Señor me lo fue revelando. Me levanté a la 1:30. Bueno, el Señor, el Espíritu me levantó a esa hora a estudiar. Y en el transcurso de esta semana yo he estado estudiando. El lunes yo ya tenía el tema. El lunes ya tenía el tema para la gloria del Señor. Pero no es palabra mía. Porque les cuento, yo tenía otro mensaje para el ejército de mujeres hoy. Ya desarrollado desde hace un mes. El tema que yo tenía para este ejército. Solo estaba esperando que el pastor me diera la fecha. Y yo ya tenía el tema. Pero el Señor me dio esa palabra. Estamos en el año de la revelación. Pero si queremos año de revelación, ¿cuántas quieren año de revelación? ¿Cuántas quieren que el Señor les revele su palabra? Pero debemos conocer nuestros ancestros. Debemos conocer cuál fue la siembra que nosotros tuvimos. Nuestros padres, cómo fue cuando nuestra madre concibió. De qué manera ella concibió. De qué manera vine yo al mundo. Pero debemos conocer cuál fue la siembra y la cosecha. Pero a través de qué nos van a dar esa palabra. A través de la revelación nada más. Mire, por adivinanza no va a ser. Porque usted le vaya a preguntar a su abuelita si a veces ni conocieron a la abuela. Usted no le puede ir a preguntar a su mamá, mamá, ¿cómo vine yo al mundo? ¿Cómo fue que yo nací? El Espíritu Santo, hermana, le va a revelar a usted cómo fue su siembra y su cosecha, porque ahora usted está acá en este lugar, a este lugar de refugio. No estamos por casualidad, estamos para limpiar nuestra simiente. Bendito el Señor que nos limpia nuestra simiente, porque ahora nuestros hijos vienen con una simiente santificada. Pero depende la santificación de nosotras. Si nosotros nos mantenemos permanentemente vigilantes de que nosotros y estamos en santificación, santificándonos, entonces nuestros hijos le va a ser más fácil la vida. Por eso no nos ha sido tan fácil, hermana. Y por eso peleamos y peleamos con áreas que usted hasta el día de hoy usted no ha vencido. Hasta el día de hoy, insujeción. Ahí lo mirábamos en los pecados familiares, la insujeción. A veces no se sujetan. Mujer, sujeta tu boca, por no decir la otra palabra, ¿verdad? Entonces, ahora sí tenemos que saber si fuimos en un hogar donde solo hubo mamá, ¿qué cree usted que va a haber? Matriarcado. Entonces, por eso, siembra y cosecha. Si usted fue en un hogar que solo miró usted la figura materna, solo hubo mamá,
Solo su mamá conoció, usted dice, bueno, yo sí conocí a mi papá, pero usted dice, yo no conocí a mi papá, no sé ni cómo se llama. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted va a venir bregando y hasta el día de hoy usted dice, por eso es que yo no sabía. ¿Por qué no me sujeto a veces? Porque hay un matriarcado en la familia. Entonces, pero si usted no se sujeta y usted continúa con ese pecado de matriarcado, usted se lo va a trasladar a sus hijos, a sus hijas. Entonces, por eso hay que pararnos en la brecha y decir, hasta acá. Ya a partir de aquí, mis hijos no van a pelear con estas mismas áreas. Amén. Ahora, ¿cuál es su siembra? ¿Cuál ha sido su siembra? Y yo escribí aquí, ¿cómo fue tu formación en el vientre de tu madre? Si vamos adelante con las filminas, mis hermanos, por favor. ¿Cómo fue la formación en el vientre de su madre? Yo leía en Salmo 51:5. Preste mucha atención a este salmo. La siembra, Salmo 51 creo que está ahí. Mis hermanos, ¿me ayudan? Mire esa filmina que yo escogí ahí. Yo escogí esa filmina, dice, ¿cómo iba yo a impedir el nacimiento? Si yo soy quien hace dar a luz, el Señor tu Dios te lo ha dicho. Tómele una imagen ahí, con su celular, una fotografía ahí. Isaías 66:9. Dice el Señor, ¿cómo iba yo a impedir que tú nacieras? ¿Cómo iba a impedir que nacieran tus hijos? El Señor guardó nuestro vientre. Por eso no va a haber abortos. Por eso, si en su familia atrás, sus descendientes hubieron abortos, entonces usted párese en la brecha y dígale, hasta aquí, no más. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque Isaías 66 dice, ¿cómo iba yo a impedir? Dice el Señor. Mire, tu nacimiento. Usted no está aquí por casualidad. Pero si han habido abortos, hermana, en su familia, en cualquiera de sus familias o en su mamá, que hubieron abortos, entonces usted vaya y pídale al Espíritu Santo que le revele. O pregúntele a su mamá, mamá, ¿han habido abortos en la familia nuestra? ¿Por qué? Porque si usted no logra vencer eso, en sus hijos puede recaer. Y nosotros no queremos mujeres que cuando nuestras hijas salgan embarazadas pueda darse la gestación completa, no amenazas de aborto. Entonces, por eso hay mujeres que han tenido amenazas de aborto o han abortado, no porque ellas quieren, no porque el Señor quiera. Y dice Jeremías, ¿cómo iba yo a impedir que tú nacieras? Mire, si soy yo quien hace dar a luz, pero ¿quién es el que trastoca ahí? El enemigo. Entonces, como mujeres de Dios, parémonos y estemos vigilantes de que el enemigo no tome esa semilla que Dios ha puesto en nuestros vientres. Amén. Vamos más adelante con la filmina. La siembra se da en el vientre. No sé si eso me lo pueden o ustedes lo pueden remarcar o escribir ahí como algo importante. La siembra se da en el vientre, y no sé si los hermanos de Crónicas también me ayudan ahí. La siembra se da en el vientre de la madre. Antes de eso, hermano, creo que hay una filmina. Los hermanos de Crónicas que me están ayudando. La siembra se da en el vientre de la madre como un lugar de una primera formación. No, bueno, dice, ¿cómo fue tu formación en el vientre de tu madre? Démosle la siguiente filmina. Siguiente. ¿Cuál fue tu siembra? ¿Cuál fue su siembra? ¿Cuál fue mi siembra?
que hicieron nuestros padres. Jeremías 1:5. Ahí están las versiones. Cópienlo. Así. No me dieron las versiones ahí. Bueno, se las voy a dictar yo. Jeremías 1:5 en la versión BLPH. Versión, yo las escribí ahí, no me las anotaron mis hermanos. Isaías 49:5 en la versión BLA. No lo copiaron los hermanos, ¿verdad? Isaías 49:5 en la versión BLA. Job 31:15 también en la misma versión. Y Salmos 51:5 en la versión Reina Valera el 95. ¿Por qué les escribí yo? Escogí estas versiones. ¿Lograron anotar? Jeremías 1:5, versión BLPH. O ustedes miran en las versiones, miran todas las versiones y ahí van a encontrar esa. Jeremías 1:5, Isaías 49:5, Job 31:15 y Salmos 51:5. Todos estos versículos me hablan de un nacimiento. ¿Cómo fue la formación en el vientre de sus madres? Dice que David dijo, en pecado me concibió mi madre. Y Jeremías habla también, desde antes que yo naciera, desde antes que estuviera en el vientre de mi madre, ya el Señor me había escogido como profeta de las naciones. Job también, si alguien me lo busca ahí, porque el hermano que me ayudó aquí, pensé que me había colocado las versiones ahí. Alguien me lee, por favor. Una me lee Jeremías 1:5 en esa versión, otra me lee Isaías 49:15, otra me lee Job 31:15 y Salmos yo ya lo leí. Entonces, cada uno de estas personas, pero fíjese que cuando yo estaba estudiando estas versiones y estos libros, me di cuenta que estos versículos todos tienen un número 5. Todas, póngale atención usted. Cuando yo estaba leyendo, y digo yo, Jeremías, vamos a ver, 1:5, Isaías 49:5, todos tienen un número en común, un número en acuerdo, el número 5. El 1 también dicen las hermanas, pero no, el 5 está en todas. Está en Jeremías, en Isaías, en Job y en David, que es en Salmos. Pero cuando yo estaba estudiando esto, yo encontré estos versículos, el número 5 está similar en estos versículos, pero también están en esos hombres de Dios, en Jeremías, en Isaías, en Job y en David. Esos eran una simiente que Dios los había preparado desde el vientre de su madre. Ya estaban consagrados. Nuestros hijos, hermanas, que somos madres, ya están consagrados. Así como Isaías era profeta de Dios, Jeremías era profeta de Dios, Job era un hombre justo delante de Dios, una persona íntegro. Así son nuestros hijos, hermanas. Y David, a pesar de su lucha interna, que dice, en pecado me concibió mi madre, él reconocía eso. Él sabía que había una descendencia de parte de su madre que no venía bien, porque dice, en pecado me concibió mi madre. Ahí en la Biblia solo se menciona al padre de David, a Isaí. Pero búsqueme en la Biblia dónde está el nombre de la mamá. No aparece. Pero no vamos a profundizar. ¿Y por qué no aparece la mamá? ¿Dónde andaba la mamá? ¿Será que se fue con otro hombre? ¿Dónde estaba la mamá? No vamos a profundizar en eso, sino lo que David sabía contra quién se estaba enfrentando. David sabía que si él no peleaba por esa lucha, el enemigo iba a arrasar con todos los de su casa, con sus hijos. Él sabía cuál era su debilidad.
en pecado me concibió mi madre. Creo que ese pecado, si no estoy confundida, fue en adulterio. ¿Sabe por qué? Porque dice que Isaí tenía otros hijos y solo David estaba aparte. Entonces yo creo que David era de otra mujer. No dice la Biblia, pero yo saco mis propias conclusiones, ¿verdad? Si estoy equivocada, pues me corrigen. Pero yo así entiendo que fue en adulterio, porque sus 7 hijos estaban con su papá, pero David siempre estaba en el anonimato. ¿Y dónde está David? No tenía valor. David estaba cuidando, dice, las ovejas de su padre, y los hermanos de David en casa. Entonces, gozando de privilegios. Pero dice, estos hombres de Dios fueron hombres reconocidos desde muchos años hasta el día de hoy. Son hombres de renombre. Entonces, estos hombres son Jeremías, Isaías, Job y David. Estamos en este año, en el año de la revelación. Amén. Amén. Y el número 5, ¿qué significa? Misericordia. El número 5 significa misericordia. ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor por las misericordias de Él? Por nuestros hijos, por ese fruto de nuestro vientre que ha venido por misericordia del Señor. Usted le puede dar gloria a Dios en esta mañana, en esta tarde, perdón. Podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios, porque me escogió a mí de entre muchas para poder santificar y purificar mi descendencia. Ya vamos terminando, hermanas. ¿Cuántas? Escribí aquí, si tú no lograste vencer tus propias batallas internas de tu alma, también a tus hijos les tocará pelear las mismas batallas, hermana. No van a pelear otras, las mismas que nosotros no pudimos vencer, les va a tocar pelear a ellos. Y con los mismos pecados. Vamos ahora, sí, ahí está, ¿verdad? Ahora conocer cuáles son esas batallas internas que día a día nosotros estamos luchando y luchando y luchando contra eso. Las batallas internas son, número 1, inseguridades, miedos, depresiones, mal carácter. Ay, hermana, mal carácter es una lucha. Es una lucha que a veces estamos de buenas, a veces amanecemos, pero que ni el buenos días queremos dar. Amén. Entonces, ¿contra qué vamos a pelear? Contra eso, contra un mal carácter. Pero ¿dónde? Si permanecemos mujeres vigilantes, si permanecemos con esa misma, vigilantes ¿a quiénes? No al esposo. No es que vamos a andar detrás del esposo vigilando de esas batallas internas nuestras, que a veces nos levantamos enojadas y no sabemos ni por qué. Y el esposo nos dice, ¿y por qué estás enojada? No sé. Y a veces hay quienes dicen, es que está menopáusica. Sí, a veces se nos dice, allá las que pasamos de los 40 años, es que está menopáusica, dice la doña. No, son luchas internas, hermanas, que solo usted sabe cómo nos levantamos a veces cansadas, agobiadas, sin fuerzas, pero el Señor es nuestra fortaleza. Debemos de conocer contra qué peleamos y contra qué nos estamos enfrentando. Amén. Otras batallas internas, amarguras. Porque hay amarguras en nuestro corazón. Si usted hasta el día de hoy usted estaba amargado, estábamos. Porque no voy siempre yo digo, me incluyo. ¿Sabe por qué? Siempre yo digo nuestro. O por qué estamos. Me incluyo en el paquete. ¿Sabe por qué? Porque no lo quiero hacer personal. Porque no quiero que una hermana me diga, la pastora
por mí lo está diciendo, no, entonces yo me incluyo en el paquete. Y así estamos parejas, todas, amén. Todas estamos en el mismo paquete, amén. Ahora, hay amarguras en esas batallas internas de nuestra alma. Y todos los días peleamos con lo mismo y con lo mismo. Entonces, ¿qué hay también? Hay temores, hay enfermedades. Mire, dentro de las batallas internas de nuestra alma hay enfermedades. ¿Por qué hay enfermedades? ¿Cómo se llaman esas enfermedades que uno se las imagina? ¿Cómo? Psicosomáticas. Esa es una batalla interna, hermana. Que nosotros, el doctor nos revisa y el doctor dice, te hice todos los exámenes y en todos los exámenes salí bien. Entonces, si a usted le han hecho todos los exámenes y usted sale bien en todos, usted está bregando contra una batalla interna de su alma. Ahí está incluida, miren, esa batalla. Enfermedades, insatisfacciones, nada la satisface. Tiene 10 pares de zapatos y quiere más. Tiene 100 vestidos y quiere más. ¿Cómo somos las mujeres? A veces somos insatisfechas, hermanas. Queremos más. Queremos más a veces de lo que ya tenemos. Entonces, esa es una batalla interna de su alma y de mi alma. Estad conforme con lo que tenemos, con lo que Dios le ha proveído, con eso. Pero queremos muchas cosas que a veces no las alcanzamos y esas cosas que no las logramos obtener, entonces amargan nuestro corazón. Entonces nos sentimos fracasadas. Porque fulana anda zapatos de marca y yo no. Porque fulana anda un bolso o una cartera de marca y yo no. Entonces son batallas, hermana. Usted se ríe, pero usted sabe que es cierto. Son batallas, hermanas. Queremos lo mismo que tiene fulana. Porque entonces, ¿qué pasa? Usted se siente fracasado y usted dice, no, es que con esta ropa parezco de por allá. Entonces, no nos sintamos así. Si usted se siente bien con lo que anda y usted así es feliz, gloria a Dios. Pero a veces, y vamos a ver quién aparentaba ahí, a veces aparentamos que cosas o que hacemos cosas para aparentar, que al final usted misma sabe que esa batalla usted no la ha logrado vencer. Es que no me quiero adelantar con unas cosas que traigo aquí. Bueno, ahora dice temores, miedos, inseguridades. Andamos tan temerosas que es el miedo andante en la calle con nosotras. Todos son sospechosos. Se sube usted al bus y usted queda viendo a todos sospechosos. Esa es una batalla interna. Usted tiene que tener seguridad en Dios. Que si usted se levanta en la mañana y usted se presenta y usted se arrodilla y le dice, Señor, toma el control del día de hoy. Guarda mi vida. Envía el ángel de Jehová. Acampa, dice, alrededor de los que le temen. Usted siéntase segura. En el nombre de Jesús, usted vaya a su trabajo y siéntase seguro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder en Él. Entonces usted ya no tenga esa batalla interna de miedos ni temores. Hay etapas de crecimiento en la vida. Mire, qué bonito eso. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Si dice el tema, permanece vigilante. Vigilante a esas etapas. Esas son etapas en nuestra vida. Joel 2:25 dice, he aquí, dice el Señor, yo restituiré lo que se comió
la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces, si nuestra formación, cuando nosotros ahora somos mujeres adultas y ahora somos madres, pero si nuestra formación o cuando nosotros nos concibieron no fue buena, ¿verdad? Porque uno no puede juzgar a los padres. La Biblia no nos manda a juzgar a nuestros padres, sino a honrarlos. Pero si usted sabe que usted fue producto de cualquier cosa, usted fue producto. A veces dice, es que yo nací porque no fui planificada y salí así de accidente. Nosotros no somos mujeres de accidente. Nosotros somos mujeres con propósitos. Pero a veces las mamás dicen, es que vos no estabas planificada y naciste, te veniste de accidente. No, ahora usted sabe que usted es mujer con propósito, no de accidente. Amén. Ahora, en el vientre está la etapa de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel dice, yo restituiré lo que se comió, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Si su desarrollo o su nacimiento, su concepción, ¿verdad?, no fue buena, el Señor le va a restituir, hermana. No estemos alimentándonos del pasado. Es que yo fui producto de tal cosa. No, el Señor le va a restituir. ¿Dónde le va a restituir a ustedes? ¿Alguien me puede decir dónde el Señor le va a restituir lo que se comió todo eso? En nuestros hijos. Amén. En nuestros hijos el Señor nos va a restituir. Ahora ya ellos no van a ser de accidente, sino que van a ser hijos, pero en el propósito del Señor. Mire, en el vientre, mire, etapa de nuestra vida, en el vientre, en la niñez, en la adolescencia. Por eso yo les hacía la pregunta, ¿cómo fue tu formación en el vientre de tu madre? Ahora yo le hago una pregunta, ¿cómo fue? Otra pregunta, ahora, ¿cómo fue su niñez? Y ahora le hago una tercera pregunta. ¿Cómo es su vida actual al día de hoy? ¿Cómo es? Usted vaya en su mente haciéndose esas interrogantes, 3 interrogantes. ¿Cómo fue su formación en el vientre de su madre? ¿Cómo fue su niñez? ¿Y cómo es su situación actual al día de hoy? ¿Qué áreas usted o qué luchas, qué batallas usted al día de hoy no ha podido vencer? Eso se lo comió, antes de la filmina ahí, eso se lo comió la oruga en su nacimiento, en el vientre de su madre, en la niñez. Voy más adelante. Hay batallas internas en lo largo de tu vida, o en tu hogar o en tu familia. Divorcios, vicios, suicidios, abortos. ¿Qué ha habido? Usted vaya a su casa y usted hable con su mamá o con su abuela y dígale, mamá, y hágale las preguntas. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que sepamos contra qué y contra quién nos vamos a enfrentar. Pero si usted no se da cuenta, ¿cómo nací yo, mamá? ¿Cómo conociste a mi papá? ¿Cómo fui yo? ¿Cómo fue tu embarazo? Pregúntele, hágale esas interrogantes. ¿Para qué? Porque ahora usted va a saber cuáles fueron las luchas de su mamá o de su abuela con su mamá y cuáles fueron las luchas de su mamá al nacer usted. Ahora usted va a decir, entonces el enemigo no me va a atacar por ese lado con mis hijos. Hasta aquí el enemigo no va a poder vencerme en esta batalla, en esta lucha. Amén. Es importante, hermano, que usted conozca estas batallas en su familia. Mire, divorcios. ¿Por qué han habido divorcios? Porque su mamá, su abuela, y usted está bregando contra un divorcio.
o es una lucha día con día que usted tiene y dice, pero ¿por qué? Si yo soy una mujer de Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación que quiere haber divorcio en mi familia? Para que no acontezcan esos divorcios en la familia de sus hijos. Amén. Vicios. ¿Por qué? ¿Cómo fue su papá? ¿Tenía vicios su papá? ¿Salió embarazada su mamá cuando su papá estaba en un vicio de alcohol y salió embarazada su mamá? Hermanas, todo eso sucede. Son cosas de la vida real. Por eso este es un discipulado para mujeres, porque aquí es donde nosotros a través de la revelación de la palabra vamos a ser instruidas, vamos a conocer si imagínense si su papá tuvo relaciones y salió embarazada su mamá y estaba alcoholizado. ¿Qué cree usted que hay en los genes de ese producto? Y por eso hay adultos que no saben por qué beben, porque tienen vicios. Esa es una lucha interna. Entonces a nosotros no nos mandan a juzgar a esas personas. Es que bolo, es que un borracho en la familia, salió un borracho en la familia nuestra. No sabe usted la lucha interna que esa persona está luchando contra esos vicios, porque fueron heredados. Por eso dice la Biblia, cosas heredadas, una vana manera, heredadas por vuestros padres. Ahora como mujeres de Dios, permanezcamos vigilantes para que no acontezcan esas mismas cosas en nuestros hijos. Amén. Ahora dice, usted yo ya la dejé con esas interrogantes a usted. Contra esto debemos de permanecer vigilantes como mujeres de Dios. Ahora vamos a ver 3 ejemplos según la Biblia: David, Moisés y Job, y con eso nos vamos. Amén. Yo dije que antes de las 4 voy a terminar y estoy procurando, hermanas, de no hablar mucho. David peleó una batalla contra Goliat. Todos lo sabemos. Venció David. Como estamos hablando de batallas, estamos hablando que hay batallas internas, pero que dentro de una batalla hay victorias y hay derrotas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si estamos en victoria o en derrota? David se enfrentó, mire, el paso número 1, ¿se recuerdan? Que debemos de saber contra qué nos enfrentamos. Ese es el punto número 1, contra qué nos enfrentamos. Y punto número 2, siembra y cosecha. David tenía ambas, pero David dice que se enfrentó, salió al pie de la batalla y se enfrentó ¿contra quién? Contra un gigante. Así vemos nosotros los problemas, como un gigante muchas veces. Y decimos nosotros, pero ese problema es muy grande, yo no puedo contra un vicio, yo no puedo contra un divorcio, yo no puedo contra un aborto. Nosotros miramos grande el gigante. David se enfrentó, él sabía contra qué se iba a enfrentar, él ya conocía a su enemigo, que era Goliat. Pero vemos algo más. David no se pudo, él batalló contra su propia batalla interna. Logró vencer al gigante, a Goliat, pero vemos más adelante, vamos a verlo ahí, que él no pudo vencer su propia batalla interna. ¿Cuál es esa batalla interna de David? El adulterio. Mire qué cosa, o sea, yo miro a David y yo digo, pero si David venció y halló victoria en derrotar a Goliat, y él no pudo vencer sus propias batallas internas. Había adulterio, él pecó contra Betsabé, amén. Era una mujer casada y él era casado también, hermanos. Estaba David casado, no estaba soltero. ¿Qué cometió? ¿Qué pecado cometió?
adulterio, los pecados que mirábamos atrás, ¿verdad? Ahora, miren los hijos de David. Yo me fui a buscar qué cosas hicieron los hijos de David. Amón era el hijo de David. ¿Y cómo se llamaba la hermana? Tamar. La hermana de Amón, los hijos de David, Amón y Tamar. Dice que tuvieron ¿qué pecado se gestó ahí? Sí, pero ¿qué pecado? No, fornicación. Ese es el pecado que yo encontré en ellos, porque ellos no estaban casados. Pero David no logró vencer esas áreas. ¿Y a quiénes les tocó pelear con esas áreas? A sus hijos. Es por eso que hoy estamos a la luz de la palabra, hermanas, sabiendo contra qué nos enfrentamos, para que nuestros hijos no se enfrenten también contra eso. Nuestro vientre, hermanas, es un vientre que Dios lo santificó. Yo no tengo duda que Dios santificó. Usted está aquí en este lugar porque Dios santificó su vientre. Y no estamos para juzgar. ¿Y cómo viniste? Y no nos interesa eso. ¿Sabe qué nos interesa? Cómo estamos a partir de que conocimos al Señor. Porque a Dios no le interesa nuestro pasado. Dice que Él borró nuestros pecados y los arrojó ¿a dónde? Al fondo de la mar. Él los arrojó allí al fondo de la mar y Él no se vuelve a acordar. Si me buscan la cita donde está ahí, que dice que el Señor arrojó los pecados al fondo de la mar. Yo lo anoté, pero no lo hay aquí. Alguien me lo busca ahí con un poquito más de tiempo para ir avanzando. No quiero, yo lo tenía aquí. Que dice que el Señor, Miqueas 7:19 dice: Dios arrojó al fondo de la mar nuestros pecados y dice que nunca más se acordará de ellos. Yo lo creo, hermanas. Yo no le vengo aquí a señalar a nadie qué pecado, no, hermanas, si todas tenemos pecados. Ni vengo a profundizar cómo fue su vientre. Lo que yo les quiero dar a entender, o lo que yo me quiero dar a entender, es que revisemos contra qué vamos a pelear, contra qué lucha nosotros vamos a pelear. El Señor ya santificó nuestros hijos por medio de usted y por medio de mí. Estoy 100% segura que nuestros hijos son benditos. Amén. Amén. Miqueas dice 7:19, hermanas. Miqueas, Él no se vuelve a acordar de esos pecados, ni nosotros tampoco. Yo ya no tengo que traer a memoria pecados que el Señor ya perdonó, pero sí tengo que estar vigilante. ¿A qué? A esos pecados que no acontezcan a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entonces si usted no logra vencer, nuestros hijos les va a tocar pelear con lo mismo. Y no, como hijas de Dios, no queremos eso. Queremos que Dios nos restaure en todas las etapas. Más adelante, hermanos de Crónicas, por favor. Vemos David. Nos quedamos en David, ¿verdad? David no pudo vencer eso. ¿Dónde está? Ya me desenfoqué aquí, vamos bien, pero ya aquí. Estamos en David, hermanos. David pidió perdón por los pecados, hasta los que eran ocultos. Hay pecados, hermanas, que nosotros no nos damos cuenta y luchamos contra eso. Y luchamos y uno dice, ¿pero por qué? Y otra vez con lo mismo. Porque hay pecados ocultos, hermanas. Por eso yo les digo, vayan a preguntar a su abuelita, a su mamá, cómo fue, para que ustedes hoy sean conocedoras de esas batallas que ellas tuvieron. Pero dice David, como David sabía cómo fue su nacimiento, dice: perdona, Señor, los pecados hasta de los que me son ocultos, pecados de mi juventud. Las etapas las etapas que mirábamos al principio, en la filmina pasada,
¿Qué etapas? ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue cuando usted estuvo en el vientre? ¿Cómo fue su adolescencia? Pecados de juventud, hermanas. ¿O no pecamos en la juventud? Entonces no es que vamos a traer a memoria esos pecados, sino que vamos a que el Espíritu Santo nos recuerde cosas que nosotros también tenemos y decimos, eso no tiene importancia, Señor, hice eso, pero fue mi ignorancia. Pero a veces en la ignorancia podemos pecar y está el pecado. ¿Sabe de cuáles pecados dice Miqueas 7 que Dios no se acuerda? Porque no es de todos, hermanas. Yo leía, pero Miqueas dice 7:12. 7:12 era, ¿verdad? 7:19. Miqueas 7:19 dice, el Señor no se vuelve a acordar de esos pecados. Y usted dice, yo ya estoy libre, pastora. Ya los pecados de mi juventud y los pecados de mi niñez, dice el Señor que no se vuelve a acordar. Peligro. ¿Sabe cuál es el peligro? Que nosotros creamos que ya fueron perdonados todos los pecados. Son perdonados, amén. Mire, no me vayan a malinterpretar eso, se lo pido. El Señor perdona todos nuestros pecados, amén. Pero yo dije algo ahorita, que no todos los pecados. Hay un pecado que dice el Señor que no lo perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero también hay pecados, y yo le decía, tengamos cuidado porque hay peligros también. ¿Sabe por qué? Dice Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta ¿de quién? Del pecado, alcanzará el ¿qué? Misericordia, lo que mirábamos en número 5, lo que mirábamos en Jeremías, en Isaías, en Job y en David. Ellos alcanzaron misericordia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pecamos, hermana, nuestros padres han pecado. Pero dice que por misericordia estamos hoy en este lugar. Por misericordia, hermana, no porque seamos las perfectas, sino que por misericordia. Pero dice Proverbio que el Señor dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué pecados ya fueron perdonados? Los que nosotros confesamos, los que confesamos de nuestra juventud, los que confesamos en nuestra niñez, hermana. En nuestra niñez a veces jugamos como niños y hay pecados, hermanos, en nuestra niñez. ¿Por qué? Porque a veces los niños ven cosas, oyen cosas de adultos y han practicado cosas en la niñez. Entonces, los pecados que son por eso yo escribí ahí las etapas de la vida ahí, las etapas de crecimiento, vientre, en la niñez, en la juventud, en la adolescencia, que está dentro de la adolescencia, está dentro lo que es la juventud, y en la etapa adulta. Entonces el Señor perdona todos los pecados, pero si nosotros ya confesamos esos pecados que tal vez se cometieron en cualquiera de esas etapas de la vida, entonces nuestro vientre es santificado. Tenemos la garantía de que el Señor ya santificó nuestro vientre y que nuestros hijos son santos. Así lo dice la palabra en Corintios 7, que por causa nuestra, como mujeres de Dios, nuestros hijos ya son santos. Así dice la palabra y yo así lo creo, amén. Así lo creemos, hermanas. ¿Lo creemos? Amén. Ahora vamos ya con David. David pidió ese perdón por los pecados, de esos pecados ancestrales en su familia. Él se enfrentó, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero David no se mantuvo vigilante. Dice que David salió a lo alto de la azotea del palacio. Estaba vigilando. ¿Pero a quiénes vigilaba? A las mujeres. Mujeres de Dios, permanezcamos vigilantes.
pero no de los maridos ni de los hombres. Dice que David salió a la azotea, pero ¿saben qué momento salió David a la azotea? En un tiempo de ocio. Dice que estaba en una etapa de ociosidad, porque dice que salió al mediodía. ¿Y qué hombre se levanta al mediodía, hermana? Si dice que David, de madrugada me presentaré delante de Jehová, decía David, y ese día no le sonó la alarma de la madrugada. Lea la Biblia, vaya a ver si la pastora está diciendo la verdad, la pastora. Vaya, lea la Biblia y dice, al mediodía salió a vigilar, y vigiló y miró una mujer. Y usted ya se sabe la historia. Entonces, él no permaneció vigilante, pero de las luchas que él tenía, luchas internas, amén. Dejamos a David a un lado. Hoy vamos con Moisés. Éxodo 2:12, la imagen de Moisés, ahí está. Éxodo 2:12, 11. Su lugar de formación, pero no me escribieron el versículo. Bueno, anótelo ahí, mi hermana, y usted lo busca. Es que la persona que me ayudó, pensé que me iba a escribir el versículo. Pero igual, dice Moisés, ¿dónde fue el lugar de formación de Moisés? El lugar de formación de David, ¿dónde fue? En el vientre de su madre. Hermanas, en el vientre de mi madre fue concebido en pecado. Ese fue el lugar de formación de David. En el vientre de su madre. Recuerde que estamos viendo las etapas de crecimiento en la vida de ellos. Ahora, Moisés, dice que Moisés, ¿dónde fue su formación? Su lugar de formación fue en la escuela y en las costumbres egipcias. Mire, él escondió su pecado debajo de la arena, lo que les hablaba anteriormente. A veces ocultamos, hermanas, batallas internas de su alma en apariencias. Estamos bien, hermana. Estoy bien, pastora. Estoy bien, mal. No bien. Muchas veces, hermana, mire, mejor ser sincero delante de Dios. Si de todas maneras Él conoce, dice, hasta las intenciones de nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Dice el Señor, de verdad, dice David, tú amas la verdad en lo íntimo. Mire, David sabía que a pesar que él tenía esas luchas, pero él se iba, y eso fue lo que conquistó el corazón de Dios, que David no aparentaba. David tenía luchas, hermanas, y no las podía vencer. Dice que cuando ya era viejo y ya iba a morir, dice que una doncella le daba calor, o sea que no se compuso. Llegó a viejo y no se compuso. Lea la Biblia y dice, léalo. Dice que una doncella le daba calor. Entonces, Moisés sí escondía, David no. Eso fue, mira, hermana, lo que usted quiere conquistar el corazón de Dios. Levánteme la mano, ¿cuántas queremos conquistar el corazón de Dios? Seamos sinceras delante de Dios. Seamos sinceras. Usted diga, yo estoy luchando contra la murmuración. Estoy luchando contra esto. Pero váyase a los pies de Cristo, arrodíllese y dígale, Señor, ya no quiero seguir con esto. Esto está atormentando mi vida, ya no quiero luchar contra esto. Ayúdame a vencer. Seamos sinceras. Dice que el lugar de formación de Moisés fue en una escuela egipcia con costumbres y con prácticas egipcias. Escondió su pecado debajo de la arena. ¿Qué me está hablando a mí de eso? El vientre de formación de Moisés no fue malo, hermanas, porque fue vientre de una mujer de Dios, Jocabed. El vientre no fue el malo. La semilla que la da el padre, ¿se recuerdan que les dije? Que el vientre es el lugar de formación, el vientre de su madre. Pero la semilla, ¿quién la da? El papá,
el padre. Entonces, ni el vientre fue malo, porque era una mujer de Dios, ni la semilla, ni la simiente era mala. No fue eso, porque el padre era un hombre temeroso de Dios, el padre de Moisés. ¿Dónde se deformó? En costumbres, en prácticas de Egipto. ¿Qué me habla Egipto a mí? Del mundo. Entonces, sus hijos, usted los santificó en su vientre. Amén. Aquí están santificados nuestros hijos, fueron santificados. Pero llega una etapa de adulto nuestros hijos que también se nos salen de las manos. Y usted es una mujer de Dios. ¿Cuántas mujeres ya tienen hijos casados? Que hasta abuelas son. Hay unos hijos que salieron buenos. Hay otros que medio buenos. Y hay otros que usted dice no me salieron buenos. No, no es que la semilla haya sido mala. No es que el vientre suyo haya sido el malo. ¿Qué aprendió en el caminar de la vida? En la escuela de la vida, ¿qué aprendió? Costumbres egipcias, costumbres mundanas, prácticas. Entonces, como madre, a veces usted dice, me salió un hijo que no es buen hijo y me siento fracasada como madre. No nos sintamos fracasadas como madres. Ellos también tienen luchas, hermanas, que ellos van a dar cuentas también de sus propios pecados. Si ya llegó a la etapa de crecimiento de adulto, como Moisés dice que ya era adulto cuando cometió el pecado de homicidio. Entonces, eso tampoco usted se sienta derrotada como madre, como mujer. No, pastora, me siento fracasada. No. Él va a tener que pelear con su lucha. Él va a tener, usted ya le enseñó. Su vientre fue un lugar de bendición. Dice Deuteronomios que Dios va a bendecir el vientre, va a bendecir el fruto de tu vientre, va a bendecir su simiente. Entonces usted no se sienta derrotada porque usted diga, fracasé como madre. No fracasamos como madre. Deje que sus hijos van a dar cuentas, hermana, van a dar cuentas de sus pecados también. Entonces nosotros no nos sintamos, fracasados. Amén. Moisés dice que su semilla era bendita porque fue formado en el vientre de una mujer de Dios. Muchas veces en medio de esas luchas que nosotros tenemos como madres, tenemos como hijas, hermana, también. Porque no solo como mamá, a veces nos sentimos derrotadas como hijas, porque creemos nosotros que no somos buenas hijas con nuestras madres, pero no es eso. También como hijas, apartemos un poquito ya el papel de como madre. Ahora presentémonos el papel como hijas. A veces nosotros como hijas nos sentimos derrotadas. Nos sentimos que no somos buenas hijas con nuestros papás, con nuestras mamás. ¿Y sabe qué oculta? Así como Moisés ocultó ese pecado de homicidio, mató a una persona. Nosotros en esa lucha, ¿sabe qué es lo que escondemos nosotros? Dolor. Porque en las luchas, hermanas, hay dolores. Usted está bregando contra algo, usted está batallando contra una lucha y usted se siente que le duele su corazón porque usted cree que se siente fracasada o que nos sentimos fracasadas como hijas. A veces le hemos fallado al Señor, amén. Le hemos fallado y nosotros creemos que estamos derrotadas, pero no. ¿Sabe por qué? Porque esa lucha es interna que nosotros tenemos. ¿Y qué hay escondido debajo de esa lucha? Hay dolor y queremos aparentar cosas que estamos bien cuando no se está bien. Entonces, como hijas de Dios, como mujeres de Dios, nosotros estemos firmes y permanezcamos vigilantes. ¿De quiénes? Aún de nosotras mismas, como mujeres, como hijas.
en todos los aspectos, hermanas. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la victoria. Yo le estoy diciendo en esta tarde, yo me involucro en el paquete. ¿Sabe por qué? Porque esta lucha es de todas, hermanas. Si dice alguno que no ha pecado, mentirosos son. Porque todos pecamos. Todos, hasta de una palabra que usted dijo sin querer, hirió a una persona, ya. Porque dice que Moisés, ¿cuál fue el pecado de Moisés? El de David fue adulterio. El de Moisés, ¿cuál fue? Homicidio. Cuando nosotros no perdonamos a un hermano que nos ha hecho daño, cuando nosotros peleamos contra una hermana y le hemos sacado hasta la mamá, la abuela y al que se nos presente por enfrente, cuando usted le ha dicho palabras a su hermana, no para edificar, porque también debemos de entender, hermana, que si usted corrige o usted persuasiva, ¿cómo se dice la palabra? Persuade a una hermana, usted no es para hacerle daño. Usted la está reprendiendo, pero no es para hacerle daño. Es para que la persona reflexione y mire que está mal. Pero una cosa es pecar contra el hermano, matar al hermano. ¿De qué forma? Moisés mató a una persona. Entonces, la Biblia también habla que si nosotros pecamos contra el hermano, estamos cometiendo homicidio. Creo que en Juan está, ¿verdad? Que también, entonces, si usted corrige a una hermana y usted la corrige para edificación, no para destrucción de su alma. Dos cosas que debemos de tener claro, hermano, porque nos corrigen, ¿verdad? Para hacernos entender que vamos por un mal camino o para librarnos de ir a un mal camino, o porque yo le tengo envidia a una hermana. Si yo le tengo envidia, ahí hablaban los pecados, está la envidia. Dentro de esos pecados está la envidia. Yo le pido al Señor todos los días, hermana, y se lo estoy diciendo delante del Señor, dos cosas que yo le pido siempre. Número uno, que me guarde en humildad. Yo le digo, si tú miras, Señor, que me voy desviando de la humildad, entonces yo sé cuándo el Señor me hace volver. Dos cosas que yo le pido al Señor que me libre, de que me guarde en humildad y de no tener envidia contra mis propias hermanas. Mire, son dos cosas que se lo estoy diciendo delante del Señor, porque lo que el Señor le dio a ella, me lo va a dar diferente a mí. Y lo que a mí me dio el Señor, se lo va a dar diferente a ustedes. Entonces yo le digo al Señor, guárdame de no tener envidia con ninguna de mis hermanas. Mire, se lo pido delante del Señor y créame que lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si hay un poquito de envidia en mí, que porque fulana le salió mejor tal cosa y a mí no, y me siento fracasada. No, tengo otras cualidades que usted no las tiene. O usted tiene otras cualidades que yo no las tengo. Amén. Entonces, dos cosas, y mantenernos en humildad. ¿Sabe por qué? Mejor humillarnos, hermana. ¿Pasa vergüenza una? Sí. Mejor obedecer. Amén. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que al humilde Dios lo ve de cerca, pero al que se enaltece lo mira de lejos. Entonces, si usted está pasando por una lucha interna, estamos hablando de las batallas, de las luchas, contra eso peleamos también, hermanas. Contra las envidias, contra la soberbia, lo veíamos, un pecado capital, la soberbia. Entonces, si usted en el transcurso de su caminar como mujeres de Dios y usted tuvo por decir un pleito o por decir algo pasó, ¿sabe quién tiene? ¿Usted quiere saber quién tiene la razón en un pleito? Si hay un pleito entre dos personas y usted quiere saber
¿cuál de esos dos tiene la razón? El que cede por primera vez y dice, bueno, está bien, así va a ser. O así como usted dice, así va a ser, está bien. El que se humilla porque Dios lo va a tomar en cuenta. Es mejor, hermano, obedecer y decir, bueno, ante todo el mundo quedé mal, pero delante de los ojos del Señor no quedamos en mal. Entonces, esas son cositas que a medida nosotros vamos en nuestro caminar, hemos ido aprendiendo, hermana. Y termino con Job 1:5. Mire, todos es número 5 en común. Y con esto termino y cierro mi cuaderno y termino. Job dice 1:5, tal vez lo leen porque creo que no lo anotaron ahí. El lugar de formación de Job, ¿dónde fue? Vamos a ver si alguien me dice, ¿dónde fue el lugar de formación de Job? El de David fue en el vientre de su madre. En el de Moisés, en la escuela egipcia. ¿Y en la formación de Job? Sí, en la etapa adulta. Esas son las etapas de crecimiento. Pero ¿dónde fue el lugar de formación? Recuerde que estamos viendo lugar de formación, lugar de, ¿cuál es la otra? Lugar de formación. ¿Y cuál es la otra? Y la etapa de crecimiento en la vida de cada persona. Pero, ¿dónde fue el lugar de formación? Dos cosas muy importantes: lugar de formación y etapa de crecimiento. Etapa de crecimiento de Job, etapa adulta. La de Moisés, etapa adulta. La de David, etapa adulta. Ya me mandaron un recordatorio. Entonces, ¿dónde fue la formación? No, en el caminar diario que él tenía. En el caminar diario. Porque él tenía a Dios, pero dice que Job tenía una lucha interna con sus ojos. Mire que él dice que todos los días, en el capítulo 1 de Job, dice que todos los días se levantaba y presentaba en el altar ofrenda por los hijos. Él peleaba una lucha por los hijos, pero no peleaba una lucha interna de él. Job peleaba, mire, dice, todos los días se presentaba Job: por si mis hijos han pecado contra Dios. Él se esmeró por sus hijos, pero no se esmeró por su propia lucha. ¿Cuál fue? Ahora la pregunta, hoy sí, ¿cuál fue la lucha de Job? Sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué sus ojos? Mire, porque dice, hay un versículo ahí en Job. Hay un versículo, no es Job, creo, 1:5, no es otro versículo que dice 42:5, Job 42, anoten ahí, hermana, Job 42:5, no, pero esa es otra. Hay un versículo donde dice: yo hice pacto delante de Jehová con mis ojos de no ver una doncella para no pecar en mi corazón. ¿Qué versículo es? Alguien me lo busca y me lo da. Hay un versículo que dice que Job hizo pacto con sus ojos para no pecar. Esa era la lucha interna de Job. Pero vemos en el último capítulo, por eso le digo, el lugar de formación de Job, ¿cuál fue? Su caminar diario. Al final, miren, en el principio él levantaba altar y la lucha era por sus hijos, en el capítulo 1. Pero en el último capítulo de su propia historia, 31:1, hermanos, Job 31:1, que dice que Job, léalo ahí. Él dice que hizo pacto con sus ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué le suena a lujuria? ¿Qué pecado? Capital, de los pecados capitales. Entonces, al final de su propia historia, yo no sé cuál es la historia suya, yo no conozco cuál fue su historia, pero al final de la historia de Job, ¿qué sucedió? Él dice: mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento.
Póngase en pie en esta tarde. Vamos a presentar al Señor esta palabra y te damos por concluido. Yo quiero que usted vaya reflexionando. Job hasta el final de su propia historia, de su propio libro de la vida. Por eso es el lugar de formación de Job. ¿Cuál fue? Su propio recorrido que durante toda su vida. Entonces al final él entendió y pudo salir victorioso de esa lucha interna que él tenía. Mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde usted está, solo alce sus manos y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te presento, Señor, esta palabra que yo escuché. Que abras mis ojos, que abras esos ojos espirituales, Señor, para que yo pueda estar firme y pueda mantenerme, Señor, vigilante. En el nombre poderoso de Jesús, como una mujer que vigila, Señor, para que toda acechanza del enemigo, Señor, no trastoque mi generación, mi descendencia, Señor. Sabemos que tú santificaste nuestro vientre, que nuestros hijos son santos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Haz conforme a tu voluntad, Señor, que esta palabra pueda quedar sellada, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú reveles, Señor, que tú reveles tu palabra, Señor, y tú nos hagas conocer por qué debemos de permanecer vigilantes como mujeres, como hijas de Dios, Señor, vigilante a toda acechanza, Señor, que el enemigo quiera trastocar. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, todo pecado oculto, Señor, todo pecado que no hemos confesado, Señor, que alcancemos esa misericordia. Pedimos perdón, Señor, por por nuestros antepasados, Señor, por aquellos familiares, Señor, de antepasados que tal vez nosotros ni tan siquiera conocimos, pero tú que todo lo conoces, tú sabes, trae a memoria. Que sea el Espíritu Santo que traiga a memoria, Señor, todo recuerdo, todo aquello, Señor, para que nosotros pidamos perdón. Pedimos perdón, Señor, por todo aquellas cosas que hemos hecho y no te han agradado. En el nombre de Jesús queremos ser mujeres en victoria.